So, antes de compartir la palabra en esta mañana, permítame contarle algo personal. Pero antes de eso, quiero dejarle saber que estoy aquí con mi amada esposa, con mi mamá y con mi hijo Mason. I have the privilege to have my wife, my mother, and my son here. So antes de compartirle algo, permítanme hablarle algo personal. No, I'll do this and then we go into it. I want to share with you something very personal. So en el año 1996 solamente yo era un joven en una iglesia en Manhattan llamada La Tercera. So in 96, I was this little skinny boy with a big head in a church in Manhattan called La Tercera. I didn't know anything about ministry. Yo no sabía nada de ministerio. Mucho menos no sabía que yo algún día estuviera predicando. I had no clue about anything. And neither did I know that one day I will be here preaching. Pero en esa iglesia hubo un hombre que vio algo en mí. In that church there was a man who saw something in me. A man that took his time to bring life into me. Un hombre que tomó tiempo para animarme. Un hombre que me ayudó a encontrar el amor que yo le tengo para tocar las baterías. It was a man who introduced me to the love that I have today for playing the drums. Y mirando hacia atrás, hoy entiendo que él solamente no me estaba enseñando música. As I look back, now I understand that he wasn't just teaching me music. He was depositing something in my life. Él estaba depositando algo en mi vida. Él estaba sembrando una semilla. He was just placing a seed in my life. And if you would have told me that that guy, that little skinny boy with a big head behind the drums, today would be preaching from the same pulpit that man preached for so many years, I would have had to tell you, you are lying. Porque ¿qué iba a saber ese jovencito flaquito que le decían Caco el Planeta, parecía una paleta, tocando la batería? ¿Quién iba a decir que ese joven, un día estuviera parado en este púlpito, predicando en el mismo púlpito donde ese hombre predicó por tantos años? Honestamente no lo hubiera creído. I wouldn't have believed it, but here I am. Aquí estoy. So, mientras reflexionaba sobre esto en esta semana, Dios puso algo fuerte en mi corazón. So as I was reflecting and getting ready for the word this week, God put something amazing in my heart. Muchas veces vemos el crecimiento antes de verlo, perdón. A veces el crecimiento comienza mucho antes de verlo. A lot of times growth starts way before you can even see it. Muchas veces Dios está trabajando en un futuro que todavía no podemos imaginar. God is working in the future that we can still not be able to see. Muchas veces Dios siembra semillas a través de personas que quizás nunca lleguen a ver la cosecha que ellos han hecho. Sometimes God put people to put a seed, and through that person, maybe one day they won't be able to see the seed that they had deposited. Hace 30 años un hombre estuvo en una iglesia e invirtió en la vida de un joven. 30 years ago, a man took his time to walk a youth. And today that same youth is standing in his church preaching the same gospel that man preached. Y hoy en día ese joven está en esta misma iglesia predicando el mismo evangelio donde ese hombre pastoreó. So eso me recordó de una gran verdad. That reminded me of something. Así es como es Dios. That's how God is. Dios usa personas para sembrar semillas de fe, de propósito y de visión, aun cuando ellos mismos no lleguen a verlo todo y no vean lo que se va a producir. God uses people just to plant a seed of faith, purpose and vision.
even when they won't get to see what would that seed will produce. Porque cuando alguien tiene fe para sembrar, Dios tiene el poder para hacer crecer. Because when somebody has the faith to go to work, to plant a seed, God has the power to make it grow. And now here we go, Mary. Y eso me lleva a la realidad que nos trae a Génesis capítulo 12. We're going to read from Genesis chapter 12. Ahí encontramos a un hombre llamado Abraham. There we find a man named Abram, Un hombre común. a common man, Un hombre que todavía no podía ver todo lo que Dios iba a hacer en su vida. a man that still did not see what God will do in his life, everything that God will do in his life. Pero Dios sí podía verlo. But God saw it. Dios vio una nación donde otros veían a un hombre. God saw a nation where others saw a man. Dios vio una promesa donde otros veían incertidumbre. God saw a promise where others saw uncertainty. Dios vio un futuro donde otros solamente veían el presente. God saw a future where others saw just the present. Y de eso quiero hablarle hoy bajo el tema And that is what I want to talk to you guys today under the theme, Caminando en fe con la visión de un nuevo crecimiento. walking in faith with the vision of with a new growth. Ese es el tema de hoy. Y en esa fe que ustedes caminan. Gloria a Dios. So leamos lo que dice Génesis 12 del 1 al 9. I don't think we're going to go in English because it's a little long, but it's okay. It's okay. Guys, at home, you're going to read Genesis 12, 1 to 9. Genesis 12, 1 to 9. Así que nos vamos a poner en pie cuando leamos la palabra del Señor. Algunas veces, bueno, yo me encuentro esto fascinante en las cortes. Cuando el juez entra, todo el mundo tiene que ponerse de pie, ¿no verdad? I find this fascinating that when you go to court, when the judge comes in, everybody needs to get up. Right? ¿Por qué entonces no nos ponemos de pie cuando estamos en la presencia del Rey de Reyes, el Juez de Jueces? So why don't we stand up when we're in the presence of the King of Kings? Y la palabra dice así: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti será bendita todas las familias de la tierra. Abraham se fue, como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham? How old was Abraham? 75. 75. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todos los bienes que había acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encima de Moré. En las inmediaciones de Siquem, los cananeos estaban entonces en la tierra. Y bien rapidito, a los que les gustan escribir y tomar notas en su Biblia, subrayen esa palabra: los cananeos estaban entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda. Entre Betel al oeste y Ai al este, allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia Negev. Que Dios continúe bendiciendo su palabra. Se pueden sentar, mis amados. So, aquí encontramos a un Abraham en movimiento. So here we see an Abraham in movement. Dios manda a Abraham que se vaya. God tells Abraham that he needs to leave. So, en el versículo 1 al 3 nos pinta un marco de movimiento.
So from verses 1 to 3, we see a movement. Y aparte de eso, entonces vemos el pacto abrámico. And we also see the Abraham pact or covenant. La palabra dice, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. The word says, go out from your land, your relatives, and your father's house to the land that I will show you. Eso tiene una importancia histórica. That has a historical importance. Porque en esos tiempos tu identidad venía de tu tierra, tu familia y tu parentela. Because during that time, your legacy came from your family, from your relatives, from your nation. Dios le pide a Abraham que deje todo eso. God tells Abraham to leave all that. Eso fue algo radical. That was something radical. Imagínate Dios diciéndote hoy a ti hoy, Imagine God telling you today, quiero que te vayas, deja tu casa, deja tu familia, deja todo lo que es familiar para ti. God tells you, leave your house, leave your family, everything that's familiar to you. ¿Cómo tú te sentirías? How will you feel? Dios en pocas palabras le estaba diciendo a Abraham, tu futuro ya no está construido sobre aquello que siempre te ha definido. In little words, God was telling Abraham, leave everything that defines you. So, templo de adoración, yo vengo a decirle a ustedes en este momento de transición que su futuro, el futuro de la iglesia, no está construido sobre aquello que siempre lo ha definido a ustedes. So church, in this time of transition, I'm telling you and letting you know that your future is not depending on what you know. Quiero que observen la progresión. I want you to observe the progression. Dios le pide que deje su tierra, God asks him to leave his land, su pueblo, his people, la casa de su padre. his father's house. Si ponen atención a esto, el llamado se vuelve cada vez más personal para And Abraham. if you pay attention to this, the calling is more personal to Abraham. Dios está removiendo una por una todas las fuentes de seguridad de Abraham. God is removing all his fountains of security from him. So te pregunto en esta mañana, So I ask you this morning, ¿qué fuentes de seguridad Dios está removiendo en tu vida? what fountains of security is God removing from your life? Glory to God. Amen. Porque nos ponemos muy cómodos Because we get too comfortable y hay peligro en la comodidad. and there is danger in comfort. Es importante It's important hacernos esa pregunta en esta mañana, that we question ourselves this morning. porque cuando Dios comienza a cambiar cosas, When God starts to change things, es porque Él está a punto de hacer algo en tu vida. because he's about to do things in your life. Dios le pide eso a Abraham con una promesa de recompensa. God asks that of Abraham with a promise as a guarantee. Dios le entrega a Abraham 7 promesas. God gives Abraham 7 promises. Pero quiero que noten algo. But I want you to know something. Dios no comienza diciendo, Abraham, tú harás. God doesn't start with saying, Abraham, you're going to do. No. Dios comienza diciendo, yo haré. He starts with saying, I'm going to do. Porque la fe nunca ha estado basada en lo que nosotros podamos hacer. Because faith has never been based on what we are able to do. La fe siempre ha estado basada en lo que Dios puede hacer. But faith is based on what God can do. Piénsalo por un momento. Think about that for a moment. Abraham no tenía nación, Abraham didn't have a nation. no tenía hijos, He didn't have children. no tenía tierra. He didn't have a land. Él no tenía nada. He didn't have anything. Él lo que tenía era la palabra de Dios. All he had was the word of God. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, And when you have the word of God, tienes más que suficiente para comenzar a you caminar. have more than enough to begin the walk. Porque la fe no necesita evidencia para comenzar. Because faith doesn't need evidence to start. La fe necesita una promesa. The faith needs a promise. So, templo de adoración, quizás algunos de ustedes están mirando su vida ahora mismo y se dicen, So church, you're looking at yourself and you're telling yourself, no veo cómo, I don't see how. no veo cuándo, I don't see when. no veo dónde, I don't see where. no veo la respuesta. I don't see the answers. Bienvenidos al Club de Abraham. Welcome to Abraham's Club. Tienen una membresía tipo Gold.
You have a gold membership. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque Dios se especializa en comenzar cosas imposibles. Because God specializes in starting the impossible. Mira lo bueno que es Dios. Look how good God is. Dios toma hombres viejos y forma naciones. God takes old man and starts nations. Dios toma pescadores y cambia el mundo. He takes fishermen and he starts a world. Dios toma cruces y provee salvación. He takes a cross and he provides salvation. Dios toma iglesias en transición y escribe nuevos capítulos en su He historia. takes churches in transition and he writes a new story. Por eso la fe comienza cuando la promesa de Dios se vuelve más grande que nuestra comodidad. And that's why the faith starts when the promises. When promises become more than your comfort. I got you, girl. I got you. We here. So en el versículo 4 vemos que Abraham se fue. So in verse 4, we see that Abram left. Si me preguntan a mí, esta es una de las frases más hermosas de toda la escritura. If they ask me, this is the most beautiful part of the word. Ahí no hubo debate. There was no fighting. Abraham no negoció. Abram didn't negotiate. No hubieron condiciones. There weren't conditions. Simplemente Dios habló Simply God spoke. y Abraham comenzó a moverse. And Abram started to walk. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros How many times does God talk to us y no nos movemos? and we don't move? I'm gonna let that question sink in. Voy a dejar que esa pregunta llegue. ¿Cuántas veces Dios nos dice, muévete? How many times does God tell us move Y nos quedamos parados. and we stand still? Dios habló God spoke y Abraham se movió. and Abram moved. Así que templo de adoración, So, church. muévete. Move. Dios te está llamando a moverte. God is calling you to move. Dile a la persona, a tu vecino que está al lado de ti, muévete, tienes que moverte. Tell your Díselo. neighbor, move. Tell your neighbor, move. Porque yo me voy a mover. Because I'm going to move. God is going to move. Like you, do me a favor, tell that to your friend. Listen, tell him next to that person next to you. Listen, bro. I got to move, so you got to move. I don't have time for this. God is speaking. I have to move. Amen. En este tiempo Abraham tenía 75 años. And at this time, Abram was 75 years old. So piensen en eso. So think about that. ¿Cuántos de ustedes tienen 60 años? No tengan miedo, digan la verdad. How many of you are over 60? ¿Cuántos tienen más de 60? La mayoría de personas en esa edad están retirados o están al punto de retirarse. The majority of the people at that age are about to retire. Ya están en la edad en lo que tú lo que quieres es disfrutar tu retiro. They're at that age where they just want to enjoy their retirement. Quieren gozarse de lo que han construido. They want to enjoy what they built. Pero Dios llamó a Abraham para algo nuevo. But God called Abram for something new. Y hoy Él te está llamando a ti para que hagas algo completamente nuevo en tu vida. And today He's calling you so you could do something new in your life. Él está llamando a esta iglesia a una temporada completamente nueva. He's calling this church for a new time. Tenemos que tener fe para movernos hacia adelante. We need to have faith so we can move forward. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. What was the verse? Hebrew 11:6 says, it is impossible to please God without faith. Amen. Impossible. Ahora, quiero que sepan que la fe no eliminó la incertidumbre de Abraham. I just want to let you know that faith didn't eliminate the doubt of Abraham. La fe avanzó a pesar de la incertidumbre. The faith advanced regardless of the doubt. So, mis amados, el mayor obstáculo para el crecimiento, So, brothers and sisters, the biggest obstacle that stops us from growth, muchas veces es la necesidad de tener las respuestas antes del próximo paso. a lot of times what stops us from growth is wanting to know the answers beforehand. Miren, Listen, si eso no le llegó a usted, le llegó a mí. if that didn't touch you, it touched me. ¿Cuántos aquí siempre tienen que tener el control para poder moverse? Who here need to always have the control so they can move?
Alábalo. Praise Him. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida parados porque no tenemos todas las respuestas? How many times do we see ourselves in our lives stuck because we don't have all the answers? Los planes que tiene Dios para nuestra vida, nosotros queremos los planes. The plans that God has for us, we want to know those plans. Queremos saber cómo se va de A a B a C. We want to know how to go from A to B to C. Cómo va a ser en la próxima semana, cómo va a ser el próximo mes y cómo va a ser el próximo año. What next week is going to look like, what next month is going to look like, what next year is going to look like. Pero nuestro trabajo no es saber eso. But that is not our job. Nuestro trabajo es creer. Our job is to believe. Tenemos que caminar en fe con la visión de un nuevo crecimiento. We have to walk in faith with the vision of a new growth. ¿Por qué? Why? Pregúntale a la persona a su lado con voz de chismoso. ¿Por qué? Ask your neighbor, why? Con voz de chismoso, dígale, ¿por qué? Why? Porque Dios revela la visión mientras caminamos. Because God reveals the vision while we walk. Dios nos revela visión cuando estamos parados. God doesn't reveal the vision when we're standing. Así que seguimos con la historia porque esto se está poniendo bueno. But we keep going with the story because this is getting good. Ahora llegamos a lo que para mí es el momento más poderoso de esta historia. We get to the point where I feel is the greatest part. Estamos en los versículos 6 y 7. Verses 6 and 7. Abraham finalmente llega a Canaán, Abraham finally gets to Canaan, el lugar prometido, the promised land, el lugar soñado, the vision, the dreamed, el lugar donde Dios lo había enviado. to the place where God has sent him. Y entonces la Biblia añade una frase aparentemente insignificante. But the Bible adds a significant part. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. The Canaanites were in the land. ¿Saben qué eso significa? Do you know what that means? Que cuando Abraham llegó al lugar de la promesa, That when Abraham got to the promised land, la promesa the promise no se parecía didn't look como la promesa. like the promise. Piensa en eso. Think about that. Cuando Abraham llegó al lugar donde Dios le prometió, When Abraham got to the place where God promised him, habían ya gente ahí. there were already people there. Dios le había prometido esta tierra, God has promised him this land. pero la promesa But the promise no se veía you didn't see it como promesa. like a promise. Yo me puedo pensar cómo Abraham se sintió en ese momento. I could think of how Abraham felt in that moment. Finalmente llegamos. We finally got here. Después de todo este viaje, After this long trip, después de toda la obediencia, after listening to God, después de dejar mi tierra, after I left my land, después de dejar mi familia, after I left my family, después de dejar mi seguridad, after I left my security, y cuando llego, and when I get here, hay gente viviendo ahí. there's people living here. Hay ciudades. There's cities. Ya tiene dueño. It already has owners. Ya hay obstáculos. There are obstacles. Y hay problemas. And there are problems. Y mientras estudiaba este texto, no pude evitar pensar en muchos de nosotros. And as I was studying this text, I couldn't help it but think about a lot of us. ¿Cuántos de nosotros dejamos nuestros países? How many of us have left our countries? ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado nuestras familias? How many of us have left our families? ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado nuestra comunidad? How many of us have left our communities? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo buscando una mejor oportunidad para nuestra familia? How many of us have left everything looking for a new opportunity for Y our llegamos a families? este país con sueños, con metas y expectativas. And we came to this country with dreams, with expectations. Y cuando llegamos, And when we get here, también encontramos obstáculos. we found obstacles. Hemos encontrado luchas. We have found heartaches. Hemos encontrado puertas cerradas. We have found closed doors. También hemos encontrado momentos donde la realidad no se parece a la promesa. And we have found moments where the reality doesn't look like the promise. ¿Hay alguien aquí que se puede identificar con eso? Can somebody identify themselves? Pero mis amados, But my brothers, ahí es donde la fe se prueba. but that is where faith is proven. Una cosa es confiar cuando Dios habla
One thing is to trust when God speaks. Y otra cosa muy diferente es confiar cuando lo que ves parece contradecir lo que Dios dijo. And one thing is to believe when you are not seeing what God said. Yo no sé si me están escuchando, pero yo vine a I don't predicar hoy. know if you're listening to me, but I came to preach today. ¿Cuántos han estado ahí? How many of you have been there? Dios te ha prometido sanidad, pero todavía la estás esperando. God had promised you healing, but you're still waiting for it. Dios te ha prometido restauración, pero todavía duele. God has promised you restoration, but it hurts. Dios te ha prometido dirección, pero todavía no ves el camino completo. God had promised you direction, but you still don't see the full path. Dios te ha prometido crecimiento, pero todavía ves desafíos. God has promised you growth, but you're still seeing struggles. Dios te prometió a ti algo, pero lo que estás viendo no se parece a lo que Dios te dijo. God has promised you something, but it doesn't look like what He promised. So youth, listen to me. Jóvenes, escúchenme. God has a lot of plans for you. Dios tiene muchos planes para ustedes. He has a lot of promises. Él tiene muchas promesas. And it's important for you to know that. Es muy importante que ustedes lo sepan. But more important than for you to know that is for you to believe that. Y más importante que lo sepan es que lo crean. Because this is how we live as youth. Esto es como, We hear a promise así como and vivimos we como think it's jóvenes. social media. We speak to God and we want God to get into our DMs with an answer. Vemos en las redes sociales y queremos que Dios nos mande un mensaje. Nos manda un DM, un mensaje personal, but that's not how God works. Así no es que funciona Dios. Dios promete, nosotros esperamos. He promised, we wait. La matemática es simple. The math is simple. Somos nosotros que lo hacemos complicado. We make it complicated. Tenemos que salir de esta fe de microondas. This microwave faith. Señor, yo quiero esto, quiero aquello, God, I want this, y I want esto, that. allá. Déjame ponerle 3 minutos al microwave. Let me put 3 minutes in the microwave. Dios habló, God spoke. pero no es así que Dios funciona. But that's not God how it works. And the interesting part, when God don't answer our DMs, then we get mad and we say, God be capping. Y lo interesante es que cuando Dios no nos Oh, I speak responde, youth. I speak youth. I don't know how to translate that. La realidad es que cuando nosotros queremos esa respuesta de Dios y Dios no nos responde, le decimos mentiroso. But God don't be capping. We are desperate. Let that sink in. Oh, I'm talking to the youth today. Oh, the youth is going to listen today. Because there's a word for everyone here today. La palabra hay para todos hoy. Así que mis amados, cuando nos encontramos en ese momento When we find ourselves in that moment, donde nada se parece a lo que Dios prometió, when nothing looks like what God promised, ahí es precisamente en ese lugar that is in that specific place donde muchos abandonan. when a lot of us fall or abandon. Mis amados, cuando nos encontramos en ese momento, When we find ourselves in that moment, ahí es donde Dios trabaja. that is where God works. Porque el problema es Because the problem is que si pensamos que Dios prometió algo, that if we think God promised something, entonces todo sería fácil. then everything will be easy. Si pensamos que Dios abrió una puerta, If we think God opened the door, pensamos que entonces no deberían haber obstáculos. then we think there shouldn't be struggles. Pensamos que si Dios nos llamó, If we think God called us, entonces no deberían haber oposición. then there shouldn't be opposition. Pero la presencia de los cananeos no anulaban la promesa. But the presence of the Canaanites did not avoid that promise. Solamente significaba It only meant que Dios no había terminado. that God had not finished. Tengo que repetir eso para que se le quede. I have to repeat that again. La presencia de
de los cananeos no anulaban la promesa, solamente significaba que Dios todavía no había terminado. The presence of the Canaanites did not avoid the promise. It just meant that God wasn't finished. Y quizás alguien necesita escuchar eso hoy. And that somebody needs to hear that today. Lo que estás viendo ahora mismo no es el final de tu historia. What you're seeing right now is not the end of your story. Dios no ha terminado. God hasn't finished. Lo que esta iglesia está viviendo no es el final de la historia. What this church is going through is not the end of our story. Porque eso significa que Dios no ha terminado. It means God is not finished. Lo que Dios ha prometido sigue siendo verdad. What God promises is still true. Y aunque todavía no lo puedas ver, And even though you can't see it, lo bueno que sabemos que le servimos a un Dios que nunca cambia. but the good thing is we know that we praise a God that doesn't change. Un Dios que cumple lo que promete. A God that keeps his promises. Porque mi Biblia me enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Because the Bible teaches us that he's a son of man. He's not a son of man to lie. He's not a man to lie, but he's not a son of man, so he can Thank you. take it back. I got you, girl. We're here. Aunque lo que veo no parezca lo que Dios dijo, Even though what I'm seeing doesn't look like what God said, yo sigo creyendo. I still keep believing. Aunque la realidad contradiga la promesa, Even though the reality is different than the promise, tú sigues creyendo. you keep believing. Aunque todavía no veas el cumplimiento, Even though you're not seeing it being fulfilled, seguimos creyendo. we still believe. Amén. Amen? Porque si Dios lo prometió, Because if God promised it, Él lo va a cumplir. he's going to keep it. ¿Cuántos pueden creer eso y le How pueden many dar believe gloria a it Dios por today? eso? Y mira lo bueno y hermoso que es nuestro Señor. And look how good God is. Aunque Abraham vio cananeos, Even though Abraham saw the Canaanites, Dios vio herencia. God saw heritage. Aunque Abraham vio obstáculos, Even though Abraham saw obstacles, Dios vio cumplimiento. God saw fulfillment. Aunque Abraham vio el presente, Even though Abraham saw the present, Dios veía el futuro. God saw the future. Y Dios se le aparece nuevamente y le dice, And God presents himself again and tells him, a tu descendencia daré esa tierra. I will give this land to your offerings. Dios repite la promesa, God repeats the promise. no porque se le haya olvidado, Not because he forgot, sino porque Abraham necesitaba escucharla nuevamente. because Abraham needed to hear it again. Y qué bueno saber que cuando nuestra fe comienza a debilitarse, And what a good thing is that when our faith starts to debilitate, cuando comenzamos con las dudas, when we start with the doubts, cuando tenemos batallas mentales, when we have mental battles, cuando comenzamos a decir que esto no va a pasar, when we start saying this will not happen, cuando nos sentimos ahí, nos ponemos en ese cuarto y comenzamos a llorar porque no podemos ver la meta final, when we lock ourselves in a room and we start crying, we don't see the final, Dios siempre tiene una palabra para recordarnos de su promesa. God always has a word to remind us of his promise. Bendito sea el nombre del Señor. Bless God. ¿Y saben qué Abraham hace después de escuchar nuevamente al Señor? And you know what Abram does after he hears the Lord again? Abraham construye un altar. He builds an altar. Ese altar se convirtió en una declaración pública That altar becomes a public declaration. y él dice, confío en Dios aun cuando todavía no veo el cumplimiento de su promesa. He says, I believe in God even though I don't see the promise. ¿Cuántos necesitan crear ese mismo altar y esa declaración Who en needs su to vida? build that altar and declare that? Y tienen que decir, yo todavía confío en Dios cuando I todavía still no veo el believe in God, cumplimiento even de su though I don't promesa. see it. No sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero I tengo don't- que decir, I don't know who's God speaking to right now. sigue confiando, Keep believing. sigue creyendo, Keep believing. sigue orando. Keep praying. Si aquí hay una persona que está esperando por una promesa que Dios le ha prometido, If somebody's waiting for that promise from God, el Señor te quiere decir en esta mañana, God is telling you today, sigue confiando. keep believing.
Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. That's not me, it's the Bible's talking. Y créeme que no solamente estoy predicando a ustedes, yo también me estoy predicando a mí mismo. It's not just me preaching to you, it's preaching to me as well. Yo me puedo parar en este púlpito con la autoridad para decirte que todo lo que Dios promete, Él lo va a cumplir a su tiempo. I can stand here and I can tell you that what God promises, He will fulfill it in His time. So, templo de adoración, aún en este momento de transición, So church, in this time of transition, en este momento de búsqueda, in this time of search, continúen caminando, keep believing, keep continúen walking, confiando. keep believing. Porque la visión que Dios tiene para esta iglesia Because the vision for this church, se va a hacer más clara mientras continúen it caminando. will be more clear when we keep walking. Así que agárrense de la mano de Dios So keep holding to God's hand y continúen caminando hacia un nuevo crecimiento. and keep walking to a new growth. Es promesa de Dios. It's promise of God. Y yo sé que algunas veces la familiaridad And I know that sometimes the familiarity nos pone a no ver las cosas que Dios está haciendo. doesn't show us what God is doing Porque estamos pensando siempre en lo que ayer pasó, because we're always thinking of what happened yesterday, pero no vemos lo que Dios está haciendo hoy. but we don't see what God is doing today. Y tienen que tener cuidado con eso. And you have to be careful with that. Les recomiendo I recommend que lean eso todos los domingos, that you read this every Sunday porque eso es promesa de Dios. because this is promise of God. Así que déjame regresar porque I get too excited. This is the word of God. I have to bring it back. Tengo que regresar porque la palabra del Señor me emociona. Así que vamos a continuar. Let's continue. Vamos a regresar a la historia. Abraham hace algo interesante. Abram does something interesting. Él sigue moviéndose. He keeps moving. Versículo 8 dice que trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda. He went to Bethel and he pitched his tent. pitched his tent there. I just didn't want you to read the whole thing. It's okay. ¿Y qué él hizo ahí? And what did he do there? Él construye otro altar. He builds another altar. En ese tiempo los altares marcaban encuentros significativos con Dios. And during that time, the building of an altar reflected a personal encounter with God. Yeah, there was a significant moment with God. El altar representaba The altar represented adoración, praise, rendición, giving up, rendition, redemption, memoria. memory. Abraham estaba levantando monumentos que recordaban la fidelidad de Dios. God was building Abraham was building monument of what God did. Por eso que hoy decimos que la fidelidad de Dios es grande. And that's why today we say that God's faithfulness is great. Y cantamos y decimos que grande es su fidelidad. And we sing that great is his faithfulness. Así que después que él construye el otro altar, And after he builds the second altar, él sigue moviéndose. he keeps moving. ¿Están siguiendo el patrón? Are you following? Dios habla, God speaks. Abraham se mueve, Abraham walks, keeps going. Dios revela, God reveals. Abraham adora, Abraham praises. Dios guía, God guides. Abraham vuelve a moverse. Abraham keeps walking. Eso se convierte en un ritmo de la fe. And that becomes a rhythm of faith. Así que templo de adoración, So church, Dios le está hablando. God is talking. Muévanse. Move. Y cuando Dios revele en su divino tiempo, And when God reveals himself, adórenle. praise him. Y mientras ustedes adoran, And while you're praising, Él los va a guiar. he's going to guide Y you. mientras Dios lo guíe, And while he guides you, siempre van a estar en movimiento hacia el propósito de Dios en esta you're iglesia. always going to keep moving towards the fulfillment. Dios los está empujando hacia un nuevo crecimiento. God is moving us to his new growth. Pero el crecimiento no es un destino. But the growth is not a destiny. El crecimiento es un estilo de vida de confianza, Growth is a daily style of living, obediencia of obedience y adoración a Dios. and praise to God. Así que le voy a dar el punto de mi sermón. I'm going to tell you about the point of the sermon. No sabemos todos los detalles del mañana. We don't know all the details about tomorrow. Abraham tampoco lo sabía. Abram didn't know it either.
Pero el mismo Dios que llamó a Abraham But the same God that called Abram, te está llamando hoy a caminar He's por fe. calling you today to walk by faith. Porque si caminamos por fe, Because if we walk by faith, entonces vamos a descubrir que el crecimiento no comienza cuando vemos todo el camino. we're going to find out that the growth doesn't start when we know the whole path. Comienza cuando comenzamos a dar pasos de obediencia. It starts when we start taking steps of obedience. Tenemos que continuar moviéndonos. We need to keep moving. La promesa de Dios a Abraham The promise of God to Abram, fue el inicio a un movimiento it was the beginning of a movement que nos lleva al cumplimiento definitivo en Jesucristo. that takes us to the fulfillment of God's promise. Pablo declara en Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. Okay, Galatians 3:16 says, "Now the promises were spoken to Abraham and to his seed." He does not say, no, let me just say that to this. So, él no dice y a los descendientes And he doesn't say to the descendants, como refiriéndose a muchos, referring to a lot, sino a uno solo, referring to just one. a tu descendencia To your generations or descendants, que es Cristo. that is Christ. De esto se trata el evangelio. That is what the gospel is about. Esto es lo que me fascina de Dios. This is what Fascinates me about God. This is what I love about Christ. Por eso es que yo estoy tan enamorado de Cristo. This is why I love Christ. Piensen en esto. Think about Abraham dejó la casa de su padre. Think about this. Abraham left his father's house, Jesús dejó el trono de su padre. and Jesus left his throne. Abraham emprendió un viaje hacia una tierra desconocida. Abraham left to an unknown land, Jesús entró en un mundo roto por el pecado. and Jesus came into a broken world. Abraham fue llamado para hacer bendición a las naciones. Abraham was called to be a blessing to the nations, Jesús se convirtió en la salvación de las naciones. and Jesus became the salvations of the nations. Abraham caminó por fe hacia una promesa futura Abraham walked by faith to a promise, por el sacrificio de la cruz y la redención de nuestros pecados, and by the crucifixion and the redemption of our sins. Hoy podemos caminar por fe hacia la promesa de la salvación. today we can walk by faith to salvation. Ahí es que está. Eso tiene que motivarle. That's what motivates Es la you. salvación. Salvation should be your motivation. La salvación, la salvación. The salvation. La historia de Abraham apunta a una realidad mucho mayor. The story of Abraham points to a greater story. Esta historia no se trata solamente de un hombre que obedeció. This story is not just about a man who obeyed. Se trata de un Dios que estaba preparando la llegada de Cristo para bendecir a todas las familias de la tierra. It was about God planning when Jesus was going to come and save everybody. And bless all the families of the earth. Amen. Por eso es que nuestra fe no descansa en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Because our faith, So we don't rely on what God has done, what He's doing, and what He's going to do. Nuestra fe descansa en lo que Dios ya hizo en Jesucristo. We believe because of what Jesus did. amen. Y a través de Él hoy somos libres. And through him we're saved. Nos ponemos de pie. Let's stand to our feet. And George, if you can help me with the piano. And I got you with the song. Así que mis amados, mientras preparaba este mensaje, no podía dejar de pensar en aquella historia con la que comenzamos. As I was getting prepared for this message, I couldn't help but just go back to the beginning story, how we started. Hace 30 años un hombre sembró una semilla en la vida de un joven. 30 years ago, a faithful man planted a seed in the life of a youth. And quizás él nunca imaginó todo lo que Dios haría. Maybe at that moment he didn't know everything that God was going to do. Tal vez en ese momento él no podía ver la cosecha. Probably in that moment he couldn't see the harvest. Pero Dios sí la vio. Porque Dios siempre ve más lejos que nosotros. God always sees way far beyond
way past than what we can see. Eso fue exactamente lo que le pasó a Abraham. Abraham veía un viaje, Dios veía una nación. Abraham, all he saw was a trip. God saw a nation. Abraham veía una promesa, Dios veía un Salvador. Abraham saw a promise, but God saw a Savior. Abraham veía una tierra, Dios veía la redención para todas las familias de la tierra. See, Abraham saw a land, but God saw the redemption of all the families of the earth. Y templo de adoración, quizás hoy ustedes solamente pueden ver una transición. Maybe today all you can see is a transition. Pero Dios ve algo más. Quizás ustedes solamente pueden ver preguntas, pero Dios está viendo las respuestas. Quizás podamos ver incertidumbres, pero Dios está viendo el propósito de esta iglesia. Porque Dios siempre está trabajando en un futuro que nosotros todavía no podemos ver. God is always working in the future that we cannot see, we cannot touch. Por eso sigan caminando. Keep walking. Sigan creyendo. Sigan obedeciendo. Sigan adorando. Sigan confiando. Porque el mismo Dios que fue con Abraham es el mismo Dios que ha sido fiel con esta iglesia todos estos años. El mismo Dios que tomó una semilla sembrada hace 30 años y la convirtió en una cosecha. Es el mismo Dios que continuará escribiendo la historia de esta congregación. No sabemos todos los detalles de mañana. We don't know what tomorrow may bring. Pero sabemos quién sostiene el mañana. Y eso es suficiente. Porque el crecimiento no comienza cuando vemos todo el camino. El crecimiento comienza cuando damos el próximo paso de obediencia. Growth doesn't start when we see the whole path. Growth starts when we become obedient and we take the first step. Así que iglesia, caminen en fe. Walk in faith. Caminen con esperanza. Walk with hope. Caminen con la visión de un nuevo crecimiento. Walk with the vision of the new growth. Porque aun cuando no puedan verlo, and even there when you cannot see it, Dios ya está obrando. God is working. Y el que comenzó la buena obra, the one that started it all, será fiel a completarla. He will be faithful to complete it. Solamente tenemos que creer.